Bienvenidos una vez más a Derecho al Alcance de Todos, en donde te acercamos el derecho de forma sencilla y puntual. Hoy hablaremos sobre la aplicación del principio de favorabilidad en los tipos penales de aborto como consecuencia de la ampliación de la despenalización parcial, y lo haremos de la mano de dos expertos. Los invitados de hoy son muy especiales porque en su trayectoria nos permiten ver esa perspectiva desde el aparato estatal y el del litigante. Por un lado, tenemos al doctor Sergio Reyes, quien se ha desempeñado como fiscal delegado, procurador judicial 2 penal, procurador regional de Risaralda, procurador ante la JEP, juez y docente universitario. Bienvenido. Gracias, Verónica. Un saludo especial, igualmente para el doctor Santiago. Aquí estamos prestos a debatir sobre este tema que genera bastante reflexión hacer frente a la decisión que ha tomado la Corte recientemente. Gracias. Y por el otro lado tenemos al doctor Santiago Tres Palacios, quien es litigante, consultor en Derecho Penal, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y docente, además de ser muy activo en Twitter y quizás lo conozcas por su nombre de usuario, Soy Defensor. Bienvenido. Verónica, un placer para mí estar aquí contigo, con todos tus televidentes, y es que esa es la palabra que se utiliza en estas nuevas redes, y por supuesto con mi colega Sergio, a quien admiro y me alegra mucho poder compartir con él y también poder estar en desacuerdo con él cuando sea el caso. Muchas gracias, pero todavía no hemos planteado posiciones para hablar de desacuerdo, doctor Santiago. Bueno, para iniciar, vamos a aclarar que por tema de tiempo, vamos a discutir la aplicación del principio de favorabilidad, más allá de nuestra postura frente a la decisión, que ese sería un tema muy interesante para un nuevo video, si ustedes están de acuerdo. Y entonces vamos a ver si es aplicable o no ese principio de favorabilidad dentro de los procesos penales que se produjeron previo a la decisión de la Corte, que está en la sentencia C, o sea, de constitucionalidad 55 de 2022. Y en caso de decir si es aplicable, ¿cómo se debería abordar? Entonces, para que nos situemos, porque sabemos que no todos los que nos ven o nos escuchan son abogados, tenemos que saber que dentro de nuestro ordenamiento jurídico encontramos varios principios que nos rigen y esos están interconectados. Entonces, para poder entender el principio de favorabilidad penal, primero debemos saber que existe un principio que se llama principio de legalidad. Y el principio de legalidad nos dice que nadie puede ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley vigente al momento de los hechos, con observancia propia de los requisitos y características de cada juicio. Entonces, ese principio de legalidad nos remite a algo que se llama la aplicación de la ley en el tiempo. Y básicamente es que la ley aplica desde su entrada en vigencia y hasta que otra la derogue o hasta que termine su fecha de vigencia. Y solo durante ese tiempo, durante ese periodo, va a producir efectos jurídicos. Sin embargo, en el derecho como en la vida, las reglas no cubren todos los escenarios. Entonces hay unos fenómenos que se cubren bajo algo denominado el conflicto de la ley en el tiempo. Nosotros tenemos un video aquí en YouTube que te voy a dejar por acá si deseas profundizar, y nos abre unas posibilidades que son la retroactividad, la ultraactividad y la retrospectividad. Esto, como ya está explicado en un video, no lo vamos a profundizar aquí, pero vamos a darle ya el paso al principio de favorabilidad, que nos dice que es una máxima constitucional. ¿Listo? Esta máxima constitucional incluye el debido proceso, el principio de legalidad y reconoce esos escenarios de conflicto de la ley en el tiempo y nos llama a aplicar la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, siendo de preferencia
a la restrictiva o desfavorable. Esto en palabras del inciso segundo del artículo 29 de nuestra Constitución Política. No sé si aquí alguno de nuestros invitados quiere ampliar o precisar frente al principio de favorabilidad. Listo. Entonces, así, ante la ampliación de la despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos una ley posterior que modifica el artículo 122 del Código Penal, que antes solo tenía 3 escenarios, que ya los conocíamos, que fueron dados también por una decisión en el 2006, y que son, primero, que el embarazo ponga en riesgo la salud de la vida, la salud física o mental de la mujer o su vida. Segundo, cuando el embarazo sea el resultado de un acto sexual sin consentimiento, de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas o incesto. Y tercero, cuando haya malformaciones del feto que sean incompatibles con la vida fuera del útero por cuenta de una grave malformación. Esos eran los escenarios desde el 2006. Con la decisión de hace unos días de la Corte, se agregó a esas 3 causales de exoneración penal la posibilidad de interrumpir el embarazo de forma voluntaria siempre y cuando la gestación no supere las 24 semanas. Y aquí aprovecho para aclarar que dice hasta las 24 semanas, es decir, que ese es el extremo temporal, no el ideal ni obligatorio. Puede ser antes, pero sabiendo las diferentes realidades que afrontamos en Colombia, nos dice se amplía hasta las 24 semanas. Con todo esto pensamos en las cifras que la Fiscalía reveló ante la Corte para efectos de esta sentencia. Y tengo entendido, perdón Verónica, que hasta antes del parto en las 3 causales que ya estaban previstas en la sentencia del 2006, ¿no? Claro, sí. En la ampliación, digamos que se hace frente a la semana, hasta la semana 24, porque las 3 causales no tenían restricción temporal, es decir, podían hacerse hasta pues el parto, previo al parto, de hecho, porque esas son las 3 causales de exoneración. Esta modificación lo que hace es que dice que aun cuando no esté dentro de esos 3 escenarios, se podría hacer voluntariamente hasta las 24 semanas. Aquí, mira que hay algo muy interesante, y es que cuando vemos las cifras de la Fiscalía, las que les tuvo que compartir a la Corte Constitucional, pues vemos que hay una criminalización del aborto impresionante. Y desde el 2006, que se adoptó ese esquema de las 3 causales, se arrojó un resultado de 5.646 procesos penales, de los cuales hay ya a esta fecha 4.510 indiciadas, siendo el 65% mujeres, el 16% hombres, y ese porcentaje restante está sin especificar. De esas 566 imputadas, 357 acusadas, 75 de ellas se les aplicó el principio de oportunidad y 259 ya tienen sentencia condenatoria. Entonces aquí es cuando abrimos el debate a ustedes que son los expertos en materia penal, desde sus experiencias, desde su preparación académica, y les digo, bueno, les hago esta pregunta. ¿Qué pasa con esos procesos en curso en los que el aborto se practicó antes de la semana 24 de gestación? ¿Se les debe aplicar el principio de favorabilidad o no? Verónica, no, y ahorita no ampliamos tu reflexión sobre, o tu síntesis sobre el principio de favorabilidad porque lo expusiste muy bien. Eso es el principio de favorabilidad. Es un mecanismo para solucionar conflictos de leyes en el tiempo cuando una ley es más favorable que la otra y que por norma general no estaría llamada a regular el caso que nos convoca. Hago esta claridad para poder precisar el por qué, en mi opinión, no se aplica el principio de favorabilidad para la sentencia que acaba de emanar la Corte Constitucional. Pero la solución al final parecerá similar y al final le vamos a explicar, o voy a intentar explicar, el por qué es importante distinguir por qué motivo se llega a la conclusión si esa es la misma. Ante la pregunta,
Esta sentencia se puede aplicar a las personas que ya fueron condenadas por aborto voluntario antes de la 24ª semana. La respuesta es sí. A la pregunta, ¿se le debe aplicar a las personas que están siendo investigadas así el hecho haya ocurrido antes de esta sentencia? La respuesta es sí. Entonces aquí lo que Verónica me preguntaría es, profesor, aquí tengo una discrepancia, y es que usted dice que no se aplica el principio de favorabilidad, pero dice que sí se aplica esta sentencia a casos, entre comillas, retroactivos. La razón es elemental. Aquí no hay un conflicto de leyes en el tiempo, porque no hubo una variación legislativa. El conflicto de leyes en el tiempo se presenta si el legislador, es decir, el Congreso de la República, hubiese variado al artículo 122, lo hubiese modificado, subrogado, derogado, o hubiese creado una norma que estableciera un parámetro especial. Lo que aquí existe es una declaración de invalidez del artículo 122 en varios presupuestos. Entonces no hay un conflicto de leyes en el tiempo, porque no hay una pluralidad de leyes, sino que la Corte está diciendo, ojo, que toda persona que en vigencia de la Constitución del 91 haya sido condenada por el embarazo voluntario fue injustamente condenada, porque ese artículo, que apenas hoy es declarado inexequible, debió haberlo sido desde 1991. Y alguien podría decirnos, no, la vigencia de las sentencias de la Corte sobre constitucionalidad solo tienen efectos hacia el pasado cuando la misma Corte lo establece, y en este caso no ha fijado bien el criterio. Eso sería cierto si la ley no lo estableciese en materia penal. El artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 9, es un artículo muy valioso, Verónica, que de esos que uno mantiene como invisibles hasta que se topa con estos acontecimientos, y el cual nos hace comprender que en materia penal, siempre que haya una declaración de inexequibilidad, es decir, siempre que la Corte Constitucional considere inexequible o inconstitucional un delito, esto regirá para el pasado. E incluso la ley penal distingue entre favorabilidad, que lo trata en un artículo diferente, de el artículo del numeral 9, que habla sobre la ineficacia de una sentencia por declararse inexequible la norma en la cual se funda. Para, digamos, poder aclarar esto, uno iría al artículo 38, que yo sé, mi apreciada Verónica, que usted es súper experta en edición, entonces por aquí va a aparecer en alguna parte. Y el artículo 38 tiene el numeral séptimo y el numeral 9. Son las competencias del juez de ejecución de penas. El numeral séptimo dice que el juez de ejecución de penas es competente para la aplicación del principio de favorabilidad cuando, debido a una ley posterior, se haya sustituido, extinguido, se haya hecho cualquier cosa sobre la sanción penal. Pero en la declaración de inconstitucionalidad la tratas en el numeral 9 y dice que ese mismo juez es competente para el reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria. Y esto es muy importante, porque la función del séptimo, si aquí hubiese un conflicto de leyes en el tiempo, Verónica, el antecedente no desaparecería. Es que vea este otro supuesto. Una persona ya fue condenada por aborto y resulta que el Congreso, y ya pagó su pena por aborto, y resulta que el Congreso deroga el artículo sobre el aborto, deroga el artículo 122. Esta persona podría continuar con el antecedente penal, y si lo quisiera borrar, su único mecanismo sería ir ante la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de revisión. En cambio, así ya ella haya pagado la condena, el numeral 9 de manera intemporal nos permite ir ante el juez de ejecución de penas y solicitarle, así la pena se haya extinta, que nos borre el antecedente. Esa es una de las importancias de distinguir entre principio de favorabilidad y declaración de inconstitucionalidad. La otra es que cuando hay un cambio de ley en el tiempo, no se hace posible que las personas sean indemnizadas por el daño antijurídico que les sea causado, porque simplemente el legislador cambió de opinión. En cambio, cuando una ley es declarada inconstitucional, lo que se está demostrando es que hubo una falla del Estado. Ya hay que encontrar qué parte del Estado falló. Pero inclusive una mujer que haya sido condenada por el delito de aborto, que haya sido voluntariamente practicado antes de las 24 semanas, antes de todas estas reformas y de todas estas sentencias,
podría solicitar una indemnización patrimonial porque se le ha causado un daño antijurídico, pues fue penada en detrimento de su autonomía y en contravía de la Constitución. Entonces, mi apreciada Verónica, mi opinión es, sí rige intemporalmente a todas las condenadas, procesadas e investigadas, no por aplicación del principio de favorabilidad, sino por la pérdida de validez de una norma que no se fundó en las normas en que debió haber sido fundada. Eso es muy importante. Cuando el legislador deroga una ley o la subroga, es decir, cuando le hace perder su vigencia o cuando cambia la ley por otra, no está diciendo que la norma anterior era inconstitucional, simplemente está diciendo que la norma anterior ya no responde a lo que su soberanía indica, a lo que su concepto indica. Cuando lo hace la Corte Constitucional, lo que está diciendo es que esa ley no se basó en las normas en que debió fundarse. Y si es inconstitucional hoy, era inconstitucional desde el mismo momento en el que se estableció, o por lo menos desde el momento en el que entró en vigencia la Constitución Política de 1991. Claro, en eso estamos de acuerdo porque entonces habría lo que se llama sustitución de la Carta, o bueno, de los principios y del eje axial de la Constitución. Eso es un debate muy interesante también a nivel constitucional cuando hablamos de reforma o sustitución de la Constitución. Y ahora me gustaría escuchar al doctor Sergio Reyes a ver qué opina. Estamos hablando de aplicación del principio de favorabilidad, o si nos sumamos a eso y decir el llamado es a que esas sentencias condenatorias pierdan su eficacia, que pierdan su efecto jurídico. Mira, yo estoy de acuerdo en parte con la posición del doctor Santiago, es decir, es que depende de la situación que se va a analizar en concreto. Él viene hacia la explicación en torno a la situación jurídica que se presenta con la decisión de la Corte. No es un cambio legislativo por el curso propio de la actividad legislativa, en donde una norma cambia de manera total o parcial a efectos del trámite legislativo que se da al interior del órgano competente para ello. Estamos frente a una decisión de inconstitucionalidad que tiene muchos aspectos que tenemos que entrar de pronto a revisar. Si bien señalaba el doctor Santiago la competencia en el caso de las personas que ya están condenadas, pues habrá de seguirse por el numeral 9 del artículo 38, que es el que establece la competencia de los jueces en materia de ejecución de penas. Tendrá también la propia facultad en el caso de los que estén siendo procesados, o las mujeres que estén siendo procesadas en este momento por aborto, dentro de ese lapso de término que fijó la Corte. Aún no he leído la sentencia, no sé con qué criterios se hayan fijado ese término de las 24 semanas, de dónde salió, si así se había presentado en la demanda o fue una cuestión propia de quienes presentaron la ponencia, que todos conocemos, fueron los magistrados Lizarazo y Rojas. Habrá que revisar los salvamentos de voto también, que es bien interesante saber cuáles fueron esas posturas en esos salvamentos de votos para no compartir la decisión adoptada. Habrá que esperar las resultas también de que si se violó el principio de cosa juzgada constitucional contemplado en el artículo 243 superior, a efectos de determinar si efectivamente la sentencia de la Corte va a tener feliz término o no. Habrá que esperar la acción de nulidad. Entonces, en ese tránsito, ¿hasta qué punto puede o no puede adoptarse una decisión en ese sentido cuando hay muchos aspectos en el limbo jurídico todavía? Desde el punto de vista procesal, pues sabemos que cuando hay un cambio de legislación y la una favorece más que la otra, pues se aplica la más favorable, eso no tiene ninguna discusión. Pero frente a una decisión que saca del escenario, doctor Santiago, pero no de entrada uno puede afirmar de manera certera que es que la ley estaba allí siendo inconstitucional, porque ahí entraríamos, digamos, en un debate sobre si realmente la decisión de la Corte está ajustada a derecho o no está ajustada a derecho, porque es que la Corte Constitucional también se equivoca. ¿Y qué pasaría en el sentido de que se empezaran a aplicar por favorabilidad estas decisiones por parte de los jueces, bien para quienes ya están condenados, bien para que están siendo, las mujeres que están siendo procesadas, y posteriormente se establece la nulidad de la sentencia?
¿Por qué? Porque impera el principio de cosa juzgada constitucional. Es que no olvidemos que esta materia ya ha sido objeto de revisión. Entonces yo creo que aquí estamos en una situación de bastante riesgo, porque la sentencia, si bien adopta la Corte adopta una decisión desde el punto de vista de establecer que se despenaliza el aborto en todo sentido, con los parámetros que conocemos, pero que es una decisión que podría cambiar el curso en caso de que prosperara la nulidad de la misma. O en caso, inclusive, de que prosperara la demanda que se ha interpuesto contra los magistrados que votaron a favor. Porque, digamos que aquí hay varios aspectos que sería bueno más adelante entrar a revisar en ese sentido. Digamos que desde el punto de vista, ya el doctor Santiago lo dijo muy claramente, cuál es lo que puede suceder desde el punto de vista procesal. Claro, no hay una decisión, la Corte sacó del escenario una ley que tipificaba una conducta, tú lo dijiste, Verónica, el principio de legalidad, fueron personas condenadas o que se iniciaron las investigaciones bajo el principio de legalidad, porque la norma establecía que se abortaban antes dentro de los términos que no estaban previstos y que no estaban dentro de las causales que la Corte ya había despenalizado, pues obviamente incurrían en el delito de aborto. No es una situación ni una problemática fácil de entrar como a analizar, por eso cada juez en concreto será el que en su momento, cuando se les pongan los motivos por los cuales considera la parte, si estamos en un proceso que aún está en curso de investigación y juzgamiento, el que entre a medir, el que entre a analizar, el que entre a ponderar esos aspectos para determinar si efectivamente va a aplicar o no va a aplicar la favorabilidad en ese sentido. Y lo propio frente a las personas que ya fueron condenadas cuando acudan ante el juez de ejecución de penas, de conformidad con lo que explicaba el doctor Santiago. Ahí me surge a mí una pregunta, y es que dices que sería potestativo de cada juez cuando se le presente el caso en concreto. No sé si de pronto lo estoy tomando por otro camino, pero esa potestad sería únicamente frente al tema fáctico o a la aplicación como tal, porque se me ocurre que si dentro de nuestro ordenamiento algún juez de ejecución de penas me dice a mí, sí se lo aplico y usted, pues que tuvo la interrupción del embarazo de forma voluntaria antes de la semana 24 de gestación y está condenada actualmente, pues ya se va a dejar sin efecto su sentencia condenatoria, y que después otra persona, de pronto una persona privada de la libertad, que haya sido mi compañera, presente exactamente el mismo instrumento y otro juez me diga no. Porque entonces ahí tendríamos, no sé si eso aplica en penal, yo no soy penalista, por eso los invitados aquí son ustedes y quienes tienen la batuta aquí para ilustrarnos. ¿No estaría esto en contravía de la aplicación, pues bueno, primero del debido proceso y segundo de la igualdad? Es decir, una norma no puede ser de aplicación potestativa. Es que no estamos hablando de que sea de aplicación potestativa, estamos hablando de que hay una situación, digamos, sui generis desde el punto de vista que hay una decisión del órgano máximo de cierre en materia constitucional, que es la Corte Constitucional, en el sentido de que se ha pronunciado que hay una disposición del Código Penal deja de tener efectos en torno a que la Corte ha considerado que es contraria a la Constitución. Al considerar que es contraria a la Constitución, esa norma tiene que salir del escenario normativo, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos, aplica el principio, claro que aplica el principio de favorabilidad. Lo que pasa es que estamos en un caso muy, digamos, muy crítico, en el que no sabemos cuál vaya a ser la suerte. ¿Qué tal que apliquemos el principio de favorabilidad? Empecemos a aplicar desde ya el principio de favorabilidad y después venga la nulidad de la sentencia. Claro, yo entiendo. Sí, este es un tema que ha sido bastante controversial, sobre todo por el tema de la extensión temporal, pero bueno, digamos que a nivel global ha sido muy similar la adopción de esta medida por el tema de las recomendaciones de la OMS, pero lo que hablamos, esto digamos que es un tema para otra ocasión.
Y sí, claro, no sabemos aún en qué vaya a terminar esta decisión, probablemente por el curso global. De pronto modifique un par de semanas, si seguimos la línea de los países que lo han hecho antes de nosotros, pero sí me gustaría saber qué piensa el doctor Santiago, si sería prudente que ahorita los apoderados de estas personas que están siendo investigadas, que ya están acusadas o que ya han sido condenadas, inicien con la proyección de algún recurso, de algún instrumento legal para esa solicitud de ineficacia de la sentencia, o si estratégicamente hablando en materia penal es mejor esperar a que haya una decisión sobre la nulidad de esta sentencia constitucional. Bueno, yo entiendo mucho la opinión del doctor Sergio, además que el doctor Sergio es un experto connotado y autor de este tema sobre el control de constitucionalidad, y no quisiera yo tampoco pues entrar aquí en una controversia directa sobre esos puntos, pero yo tengo claras varias cosas. La primera es que indiscutiblemente la ley es como el cuchillo, es decir, es una herramienta de poder que ejerce quien tiene el poder. El doctor Sergio dice, ¿la Corte también se equivoca? Pues por supuesto que sí, pero es que cuando la Corte se equivoca, eso es derecho. Así como se puede equivocar el legislador haciendo una ley, así como se puede equivocar una constituyente, nos podemos equivocar todos. Desde el mismo momento en el que hay una controversia en si es desde el comunicado, que es un comunicado muy completo de 34 páginas, o si debemos esperar la sentencia. La Corte ha definido que es desde el comunicado. Todos esos recursos, como buscar que prime la cosa juzgada material en aspectos constitucionales, o los recursos de nulidad que se interpongan, no tienen el efecto de dejar sin efectos la decisión. Es decir, no tienen la característica de ser suspensivos de la decisión constitucional. Por lo tanto, hoy está claro que toda mujer que haya sido condenada antes de las 24, por haber ocasionado una interrupción voluntaria de su embarazo antes de las 24 semanas, fue condenada con base en una ley que hoy es inconstitucional. Yo invitaría a todos los colegas, y de hecho lo hemos hecho desde distintas prácticas del activismo, la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma Latinoamericana de la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados Penalistas, SCUL, varias instituciones a las que pertenezco, nos hemos ofrecido voluntariamente a llevar todas las solicitudes que se deban hacer, incluso de manera gratuita. En el peor de los escenarios, si una persona hoy se le decae el reconocimiento de la eficacia de su sentencia, es decir, si queda sin efecto su sentencia, pues ya será el fiscal el que, una vez la sentencia prospere el recurso de nulidad, que ese recurso no va a prosperar porque lo va a decidir la misma Corte, pero suponiendo que prosperase, será la fiscalía la que venga, pues, y venga como esto lo va a volver a desatar. Pero yo no creo que la defensa deba esperar, y aquí hablo es como litigante pura sangre, yo no creo que deba esperar absolutamente nada, sino ejercerlo, como dicen los españoles. Si lo tienes, tómalo. Aquí hay que salir corriendo a solicitar con base en el comunicado si está siendo procesada la preclusión, si está siendo investigado el archivo definitivo, si ha sido condenada a la pérdida de reconocimiento de la sentencia. Porque ya todo siempre será infinito, y además el día de mañana después alguien puede presentar un nuevo recurso y prosperar o no prosperar. Si a mí me preguntan en estricto sentido jurídico, yo no estoy de acuerdo con las sentencias de esta naturaleza de la Corte Constitucional, porque la Corte está reemplazando al legislador. Claro que, siendo sinceros también, desde la sentencia del 2008, la Corte había hecho un exhorto al Congreso diciéndole, vea, vamos a valer estas tres causales mientras tanto, que sí son de plena humanidad, por así decirlo, por la malformación, por la enfermedad, por la violación. Señor Congreso, vaya y legisle sobre esto. Y van 14 años y el Congreso ha hecho leyes de homenajes a Diomedes Díaz, leyes para declarar cívicos, yo no sé cuántas cosas, una ley de seguridad ciudadana cada 2 años, una reforma tributaria cada año, y del aborto absolutamente nada. Entonces... Ahí también, doctor Santiago, deberían los litigantes hacer también esas acciones demandando
a quienes tienen la obligación de proceder a legislar y están generando una omisión legislativa, más cuando hay un mandato judicial que establece en qué sentido debe adelantarse la función legislativa. Y por eso yo creo que... Y mira que... perdón. Y mira que dentro del esquema de Femócratas, que es muy conocido acá, digamos, en Bogotá, y bueno, en Colombia también está teniendo una fuerza muy grande, se han hecho las solicitudes para este tema, pero no podemos ponernos vendas en los ojos, y es que el Congreso no tiene como algo prioritario el tema de la regulación de derechos humanos de la mujer, especialmente cuando se trata de autonomía sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque eso es tabú todavía. Y porque, pues, indudablemente... Claro, perdón, interrumpo, Verónica, yo a veces hago de abogado al diablo. Muchas veces no es que el Congreso no tenga la voluntad, porque hay muchos proyectos que se han intentado sacar y no prosperan. Eso también es expresión de la voluntad del legislativo en el sentido de que ellos representan a la sociedad colombiana y a veces no hay el interés correspondiente o la intención correspondiente en que una determinada norma se haga en una determinada línea. Entonces, muchas veces la omisión legislativa no termina siendo una omisión, sino un fracaso legislativo en torno a la pretensión del sector que pretende sacarla adelante. Sí, claro. Y hay que tener cuidado. Además que también tenemos una escasez de representatividad. Entonces, cuando nosotros miramos los perfiles, esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Cuando miramos los perfiles de los congresistas, nosotros sabemos que no están encaminados a ciertas ópticas, por decirlo de alguna manera, y sí, obviamente, va a haber una congestión en la producción legislativa, porque pues antes de ser legisladores, son humanos y es muy difícil desprenderse de su humanidad cuando hay sesgos tan claros, y no solo en tema de interrupción voluntaria del embarazo, nosotros lo vemos en muchos ámbitos de la sociedad. Entonces sí creo que hiciste una precisión muy buena, no lo había tomado así como un fracaso legislativo, sería chévere hacer un artículo de ese tema. Casi, incluso esa fue mi opinión en estos días, va muy de la mano a lo que dice el doctor Sergio, a lo que tú acabas de decir, y es, vea, cuando hay una declaración de inconstitucionalidad sobre un delito, es indudable que unas personas fueron condenadas con base en una norma inconstitucional. Pero el día de mañana se puede anular. Pues cuando la anulen, diremos con una norma que fue inconstitucional por unos meses. Pero el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le ha ocasionado a esas mujeres. Y ya cuando uno va a demandar al Estado, uno se pregunta, ¿cuál Estado? ¿El Estado juez? No, porque el juez no falló, pues no erró, porque el juez, tenía una norma vigente y falló conforme a esa norma vigente. ¿La Fiscalía? Por supuesto que no, porque el artículo 250 constitucional le exige adelantar las investigaciones que le lleguen por todos los delitos que estén vigentes. Pero aquí sí hay una omisión legislativa que da lugar a una responsabilidad del Estado juez. Es decir, yo creo que toda mujer que haya sido condenada después de 2008 en incumplimiento del exhorto está legitimada para que los gastos de abogado, la indemnización por el perjuicio en su buen nombre y todos los detrimentos que haya sufrido sean indemnizados por nuestro Congreso de la República, que omitió su deber del legislativo y ocasionó una responsabilidad por el Estado legislador. Obviamente esto es una tesis muy discutible. Amplia. Solo ha habido 3 sentencias sobre responsabilidad del Estado legislador, pero creo que uno, pues, y eso es lo bonito también del derecho, tiene la posibilidad de hablar, de proponer, y ya pues, los jueces nos darán o no la razón. Que además, lo que decía el doctor Sergio es muy cierto, a mí también me preocupa de lo que depende la estabilidad normativa de nuestro Estado. Es que imagínense ustedes una decisión 5-4 y que sea esa decisión 5-4 la que imponga la verdad, y no solo eso, sino que el voto decisivo, es decir, el voto que decidió el asunto sea de un conjuez, o sea, ni siquiera de un miembro ordinario de la Corte Constitucional. Entonces, nuestro sistema le está dejando los derechos humanos es al azar. Si hubiese llegado una persona, un conjuez con otra visión, hoy sería inconstitucional, y si llega otro, entonces es constitucional, y estamos en una montaña rusa bastante peligrosa, y creo que el que la ha ocasionado ha sido el legislador.
el legislador es el que nos tiene que decir cuántas son las semanas correctas, a partir de qué momento. El Estado, a través de sus ministerios de salud y entidades que lo aseguran, garantizar el acceso a los derechos reproductivos. Porque aquí ya van a empezar un millón de problemas. Y es, bueno, ¿y quién practica en este momento un aborto? ¿Está obligada la EPS a practicarlo o no? ¿Quiénes pueden objetar su conciencia? ¿La EPS debe pagarlo o no? ¿Esto debe dar incapacidad o no debe dar incapacidad? No, Sí, y mira que eso es muy interesante. Sí. Porque cuando se emitió el comunicado, hay una parte que obviamente la noticia chocante fueron las 24 semanas, pero había más. Y dentro de eso más que había estaba la reiteración de la regulación. Y esa regulación es muy interesante porque nos permite ver no solo el hecho de quién va a asumirlo o cómo se va a hacer, sino cómo reducir también los casos. Y el tema se centra en la implementación, en la creación e implementación de políticas públicas que son interseccionales, que son interdisciplinarias y que nos permiten determinar todo esto y que finalmente está orientado a la garantía de unos derechos humanos que se venían negando desde hace un montón de tiempo y que nos van a ayudar a encauzar todo el aparato estatal a que el Estado pueda ser materialmente el garante de esos derechos. Y entonces, sí es muy interesante y yo les agradezco mucho por este tiempo, por sus posturas. No sé si Sergio quisiera agregar algo más antes de cerrar esta sesión. Pues que la decisión nos ha puesto en una situación de bastante incertidumbre. Es decir, yo sé que están las posiciones a favor en torno a que el aborto debe ser, desde hace mucho tiempo, debería ser despenalizado totalmente, pero recordemos que es una decisión que corresponde al órgano natural, en ese sentido, que es el Congreso de la República. ¿Qué pasaría ahora si se promueve el referéndum y la ciudadanía vota mayoritariamente a favor de que se penalice el aborto? Vamos a entrar en un problema bastante, no solo jurídico, sino político bastante serio. Entonces yo creo que a veces la Corte se excede en sus competencias y termina asumiendo esa labor de legislador que no le corresponde, pero en su afán de pronto de aplicar el derecho, pues termina generando este tipo de sentencias que creo que en lugar de hacer bien, generan más dificultad y más problemática. Claro, sí, ahí viene también el problema del legislador, bueno, de segunda clase, cuando lo llaman así, cuando es el Congreso. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes, por darnos sus aportes, su opinión, su perspectiva, que es tan valiosa al ser ustedes expertos, tanto académicos como profesionales en el tema. Quedan con las puertas abiertas, obviamente, para volver cuando lo deseen. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Doctor Sergio, un honor. Doctor Santiago, igualmente. Bendiciones. Hasta luego.